Me preocupa muchísimo porque esto es un plan del Foro de Sao Paulo de hace muchos años. Vienen siendo consistentes con lo que creen. O sea, ellos trabajan bien. No, hay que reconocer cuando alguien trabaja bien. Y acá el enemigo trabaja bien. Se ha preparado muy bien, ha congregado a los partidos de izquierda de toda la región durante muchos años, dándole directivas específicas en ese foro, preparadas, por supuesto, por el gobierno de Venezuela, de Cuba y también de Brasil cuando estuvo Lula y de Paraguay y de Uruguay, perdón, en algunos periodos. Entonces, eso ha generado ¿qué? Ha generado un campo de acción muy fértil para ellos, que ya lograron intervenir varios países, ¿no? Ya tomaron Chile, es algo increíble lo que está pasando en Chile, están en Argentina, ¿no? Estuvieron en Uruguay, están en Colombia, Ecuador se ha salvado y ahora esperemos nosotros salvarnos también y lograr enrumbar y hacer que este cambio se haga también en todo el continente. Necesitamos tener una alianza entre los partidos de derecha de todo el continente para poder frenar este avance del comunismo que no existe, no sirve para nada. Sin embargo, hay mucha gente que por otro tipo de sentimientos se pliega a esto y después no sabe cómo salir de él. Y yo estoy convencido de que es una buena acción la que han hecho y estamos viendo la posibilidad de adherirnos a esta carta. No, acá no ha sido muy publicitado el tema, hemos estado con otros problemas que no le hemos prestado mucha atención. En el momento que sucedió esto, estábamos inmersos en serios problemas acá también, que no ha permitido que los partidos reaccionen. Pero una vez terminadas las elecciones, estoy seguro que vamos a hacerlo. Yo creo que sí, es cuestión de buscar el medio, el justo medio de esto. Hay muchas cosas parecidas y otras que se convierten en estereotipos que en realidad no tienen nada de fondo. Es simplemente una máscara superficial de poses, ¿no? Porque las necesidades del país son unas reales y concretas y ahí no hay ni liberalismo ni conservadurismo, son realidades y tenemos que actuar sobre ellas. Mientras no sean principios, sí. O sea, en otro tipo de política sí podemos ceder, pero no negociamos principios. Por ejemplo, la ideología de género, que es algo, desde mi punto de vista, aberrante. No, o sea, eso no busca el cesar la discriminación, sino la acentúa. La construcción del sexo, eso no puede ser posible, pues el sexo no se construye, el sexo es innato a la persona y los gustos de la persona varían de una a otra y eso es libertad total para que lo haga cada uno como desee. Pero de construir el sexo con niños en el colegio, acaban de sacar una ley acá del Congreso, que la vamos a derogar seguramente con mucha discusión apenas estemos en el Congreso sobre ese tema. Eso no se negocia. El lenguaje inclusivo me parece la ridiculez más grande del mundo. Tenemos un idioma muy rico que dice las cosas muy bien. El lenguaje inclusivo divide, no une. Marca la diferencia, acentúa la diferencia entre los sexos. Y no emplea la gramática como debe hacerlo. O sea, no tiene sentido de existir. Todas estas cosas son filosofías gramscianas para manobrar la moral de los pueblos. Y la gente no se da cuenta y tontamente cae y sigue al pie de la letra el tema. Y se generan colectivos que no tienen sentido de existir. O sea, si estamos buscando la no discriminación, no tiene por qué existir un colectivo LGTBI o Y y Z, que le han aumentado ahora, creo. Y deben ser ciudadanos como nosotros, seres humanos iguales, sin ninguna diferencia, no tienen por qué aislarse de la sociedad, deben participar de la misma. Esa es nuestra manera de pensar. Estas elecciones para el país es la decisión del nuevo rumbo que va a tomar. O continúa en el mismo rumbo o cambia de rumbo. Estamos muy preocupados porque los partidos demócratas queremos continuar en democracia y no queremos al comunismo. Lamentablemente existen dos partidos, uno de ellos es comunista y están en las encuestas más o menos parejos, cosa que nos sorprende mucho, porque en el país la izquierda no representa ni el 20%. Desde acá hemos identificado que hay un voto de protesta, ¿no? De protesta por las cosas que han sido mal hechas por los gobiernos anteriores, que sí las hemos identificado antes de la campaña definitivamente y por eso estoy en política, para tratar de corregirlas. No, yo detesto emplear ese tipo de calificativos porque denota una pobreza de espíritu tremenda, ¿no? O sea, acá no es el mal menor ni el mal mayor, acá hay dos opciones para escoger, hay que escoger una, ¿no? Y esa una opción es la opción que hay. No es que sea el mal menor ni el mal mayor, así venimos arrastrando esto hace varios años.
¿no? Y con una inducción a ese pensamiento, yo creo que trabajada de mala manera, para bajar la autoestima del peruano. Entonces se sienten todos mal. ¿Cómo me voy a sentir bien si estoy votando por la opción menos, o sea, con esa calificativa de menos opción, de menos mala? No es así, es una opción y hay que escogerla. Y en este caso estamos escogiendo el vivir en democracia o el vivir en comunismo, es mucho más radical. Así que esos términos yo creo que no deberían ser empleados. Entiendo la desconfianza porque había una campaña de satanización del tema de Fujimori hace muchos años. O sea, no es de ahora. Esto nace cuando cae Fujimori. Cuando cae Fujimori, nosotros, el país había vencido al terrorismo militarmente. Estábamos por concluir y cerrar el capítulo militar de Sendero Luminoso. Lamentablemente, cuando entró Toledo, cortó los presupuestos y se congeló las acciones militares sobre los remanentes que quedaban en la selva, que tuvieron que retornarse varios años después cuando tomó el gobierno Alan García. Pero fuera de eso, se venció militarmente y eso generó una reacción en los izquierdistas, en los rojos, contra todo lo que significaba Fujimori, que era el que los había vencido. Entonces crearon toda una campaña de desprestigio del nombre de Fujimori. Su hija salió para continuar la lucha política y le cayó todo el tema de la corrupción del gobierno de su padre, que según dicen había sido muy alta. Entonces eso ha ido creciendo y se ha generado un odio hacia Fujimori. Ya no es razonable lo que se dice, ni tampoco es confiable las acusaciones. Han sido más de carácter político que realmente judiciales. ¿No? La Fiscalía de la Nación prácticamente ha sido tomada por el presidente anterior, por Vizcarra, con cosas que han sido asombrosas, ¿no? En otro país el resultado hubiera sido diferente. Por ejemplo, estaba en Brasil en la toma de mando de Bolsonaro y le dicen que la Fiscalía iba a hacer un cambio de los fiscales que estaban viendo el caso de Odebrecht. Se vino al Perú para impedir que suceda eso, cosa que es intervenir en un poder ajeno al suyo. O sea, estaba violando la independencia de poder del Estado. Eso muestra las intencionalidades que tenía el manejo político de esta dependencia. Entonces, todo eso genera este anticuerpo contra Fujimori, por eso ha costado trabajo convencer a muchas personas que están convencidas de lo contrario, ¿no? En realidad no hay ninguna acusación firme hasta ahora contra ella, han sido más de carácter político, y en el caso de ella existen mucho más políticos con los que no hay ese tipo de acusaciones. Vamos a hacer una oposición responsable y una fiscalización de su gobierno, porque a eso nos hemos comprometido. Le hemos dado el apoyo irrestricto, sin pedir nada a cambio. Nuestro partido lo ha hecho así. Nuestro jefe de partido, nuestro presidente del partido, está haciendo una segunda campaña política en favor de Renovación Popular. Está paseando por el interior del país, sin pedir nada a cambio. No hemos negociado nada absolutamente, solamente le hemos dado nuestro apoyo. Pero por lo mismo vamos a ser fiscalizadores del gobierno cuando ella asuma el gobierno. No, yo creo que nuestra tarea principal en el Congreso es establecer, son tres básicas, ¿no? La fiscalización, que la vamos a realizar de todas maneras a través de los poderes que nos han investido la nación. Luego tenemos la de representación, que es representar a toda la población, que es muy importante, hay que estar en sintonía con ellos y no queremos tener problemas con el país, queremos sacarlo del problema. Y luego el dar gobernabilidad, que es lo más importante ahora. Y vamos a hacerlo, vamos a buscar los puntos de encuentro para poder tener unas líneas de acción comunes entre todos los partidos de izquierda y de derecha que están en el Congreso, para poder sacar al país de la situación en que nos encontramos. Y eso es común para todos. La salud, la educación y el trabajo, todos los partidos tienen algo que ver con eso y todos podemos coincidir en encontrar medidas de apoyo para poder sacar adelante la gobernabilidad del país, sin tener que estar en discusión ni oposición con el gobierno. No, de ninguna manera. Las Fuerzas Armadas no se van a salir del orden constitucional ni un milímetro. Y de eso estoy completamente seguro. Y no sería lo conveniente para el país tampoco. O sea, la sociedad peruana es muy conformista y siempre piensa que la Fuerza Armada va a solucionar sus problemas. Eso es histórico, no es de ahora. Siempre han sido empujadas por esa necesidad
de que alguien le haga el trabajo a los políticos y que cuando se le allane el camino los políticos entran a trabajar. No es así. Ya hemos aprendido mucho, tenemos muchísimos años viviendo en democracia. El último gobierno militar terminó en el año 80, entonces ya tenemos más de 40 años en esta situación. La Fuerza Armada está educada para no caer en esas tentaciones golpistas y no va a caer. Aún si Castillo arremete con la Constitución, ahí el que tiene que actuar es el Congreso. Dentro del orden democrático, el Congreso es el primer poder del Estado. De la Constitución emana el poder del presidente como jefe supremo de la Fuerza Armada. Pero si el presidente desconoce la Constitución, automáticamente el poder que tiene sobre ellas desaparece. Y el siguiente poder del Estado al cual ellas deben subordinarse es al Congreso. Y es una tarea del Congreso política de ordenar la situación de manera política, de acuerdo a las normas establecidas en nuestra Constitución. No vamos a permitir que se cierre el Congreso, no tiene herramientas para hacerlo. Las herramientas constitucionales le dan el poder al Congreso. Realmente, ¿no? La vez anterior hubo debilidad y un poco de lentitud en las reacciones que generaron lo que sucedió, pero no lo vamos a permitir de ninguna manera. O sea, el Congreso no se puede cerrar por una acción unilateral del Ejecutivo. No vamos a aceptar hacer la Asamblea Constituyente. O sea, no es una herramienta de la Constitución tal como lo está planteando Castillo. Las reformas constitucionales las vamos a hacer aplicando la Constitución, que no se necesita hacer una Asamblea Constituyente, que eso requeriría parar el país, desestabilizar jurídicamente a todo, ahuyentar las inversiones. Eso sería inaceptable y no lo vamos a hacer. Vamos a mantener la Constitución y emplear sus mecanismos para hacer las modificaciones constitucionales que nos pongamos de acuerdo. Que realmente de lo que proclama Castillo que tiene que modificarse está en la Constitución, no la ha leído, no tiene conocimiento cabal, es un tema más ideológico de poses que realidad. Fíjese, ahí viene un tema importante. Yo no tendría ninguna duda de que se va a controlar los problemas si es que hubiera un gobierno fuerte, un gobierno con decisión, un presidente con coraje para actuar, pero no lo hay. Lamentablemente el presidente de transición que tenemos tiene otra ideología, otra manera de hacer las cosas y no considera necesario emplear la fuerza para estas cosas. Y si él no considera necesario emplear la fuerza para bajar el nivel de tensión que existe, no lo va a poder lograr, porque la superioridad tiene que estar evidente para poder controlar a una manifestación, a una turba, si no vamos a estar como Colombia. Acá hay que actuar con toda la dureza del mundo al inicio para evitar que haya una desgracia. Es al revés. Pero para eso hay que tener esa mentalidad y no la tiene desde nuestro punto de vista. Ojalá que actúe así. Si actuara de esa manera, yo no tendría la menor duda de que no va a pasar nada más allá de un día después de las elecciones. Pero tengo esa duda porque si se muestra debilidad, van a avanzar muy rápido los agitadores profesionales y pueden causarnos algunos daños menores, pero daños finalmente. Por todas las acciones que han hecho, o sea, cero confianza. No demostró gobierno, no demostró soluciones a la pandemia, no demostró energía con el tema de las vacunas, ¿no? O sea, justamente hizo ver cómo eran y eso ha hecho que la gente no crea en ellos, definitivamente, ante una evidencia real y concreta, ¿no? Ese es el motivo, creo yo. Bueno, la doctrina del partido es la doctrina social cristiana de la Iglesia, ¿no? Ese es nuestro ideario, digamos. Creemos que es necesario ayudar al que menos tiene, proteger la familia, ¿no? La libertad de expresión irrestricta, la no discriminación, ¿no? Nos vamos sobre ese tema, básicamente, y la economía social de mercado. Creemos en la libre empresa, pero también creemos en la capacidad regulatoria del Estado para poder hacer que los beneficios de la riqueza del país también le llegue a los menos pudientes. Tenemos muchas ideas sobre cómo podemos hacer eso. Una es sobre lo que le mencioné al inicio, la infraestructura básica que el Estado está en la obligación de brindarle a sus ciudadanos, empezando por los seguros médicos, ahora que estamos hablando de pandemia. Nuestra forma de manejar la parte médica actualmente es pésima. No, hay unas diferencias tremendas. Si uno se enferma del COVID y quiere ir a una clínica privada, puede pagar 80.000 soles o 100.000 soles por entrar. Carísimo. Y eso también es un exceso y un abuso de la parte privada que requiere un control definitivamente. Son tarifas exageradas. Ahí debería haber un convenio entre el Ministerio de Salud, las clínicas privadas y el Seguro Social.
y entre los tres establecer una tarifa uniforme para cualquier tipo de enfermedad, sea quien sea el que le preste el servicio, porque no pueden haber esas diferencias. Por ejemplo, esa es una de las labores que tiene que realizarse. Tenemos 13 escaños y somos el 10% del Congreso. Lo que le quiero decir a la región iberoamericana, incluyéndolo al Perú también, por supuesto, es que todos los que no somos comunistas, para no agruparnos en un espectro de la línea, todos los que no somos comunistas, no queremos el comunismo en nuestros países, debemos unirnos para luchar contra él, porque el comunismo es un cáncer que afecta a la democracia. No son demócratas, no creen en el sistema, lo usan para destrozarlo, no para usarlo, no para perfeccionarlo. Y de eso tenemos que ser claros. El Perú ha tenido una lucha contra el terror de más de 15 años. Yo he andado con una pistola en la mano durante 15 años, envuelta en una bolsa, para poder salir a trabajar, porque éramos sujetos de amenazas diarias. Diariamente mataban un militar, un policía o una autoridad. Durante 15 años, imagínense cómo es vivir así. Un coche bomba todos los días en la ciudad de Lima, una torre derribada todos los días en la ciudad de Lima. El terror de los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo acá en el Perú y en otras partes del mundo hasta maoístas llegan. Entonces, eso tiene que ser evitado y la única forma de evitarlo es unirse todos los que no son comunistas para luchar contra el comunismo y luego ya veremos cómo nos arreglamos los partidos demócratas. Eso es el menor de los problemas. Para vivir en paz necesitamos unión.